Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros miradores, oidores, seguidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa mediante nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Después de un accidente imprevisto, me quemé las piernas con agua hirviendo y no pude ni correr. Echarme a correr era inviable y tuve que descansarme una semana a fortiori. Aún estoy en un proceso de recuperación, pero aquí estamos para seguir con nuestra programación que teníamos diseñada para valorar una recensión de un trabajo escrito por René Sassó, publicado como un apéndice en su libro Conductas y Conciencia, Teoría y Práctica en Psicología, un trabajo prácticamente de hace muchos años, 1962, en su volumen segundo. El primero es un volumen dedicado más a la psicología evolutiva genética del desarrollo y cuestiones metodológicas. Este apéndice, como lo refiere la promoción que hicimos al respecto, aparece como capítulo 14 y se titula Los problemas de la psicología en la URSS. Antes de comenzar, quiero señalar dos cuestiones. Se ha cumplido una semana más, un mes más, un año más, y aún no tenemos ni la verdad histórica, ni la verdad a secas, ni la justicia con respecto a la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, pese a que hay quienes sostienen que ya estaba resuelto. Y no tenemos claras las cosas. Recientemente se detuvo al exgobernador de Guerrero en ese entonces, Ángel Aguirre Rivero, quien era gobernador durante el hecho, después renunció por el hecho mismo, y se le acusa de nada más de haber mandado desaparecer los videos de las circunstancias. Seguramente habrá más que eso, pero con esto lo detienen ahora y de todas maneras sigue sin resolverse el asunto. El asunto de las madres buscadoras que hasta ahora el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha manifestado que uno de los movimientos más claros y lúcidos en la actualidad es el de las madres y familias de buscadores que se dedican a tratar de encontrar a sus familiares o seres queridos que fueron desaparecidos. Valga el término desaparición, insisto, porque la gente no desaparece. Simplemente la secuestran, la levantan, la asesinan, la utilizan para trato de blancas, qué sé yo. Valga el concepto de trato de blancas. Nunca será de negras. La lengua es tramposa muchas veces. Pero no quiero dejar de señalar que a través de nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy,
quien es mamá de Viridiana Naid, una de nuestras estudiantes desaparecida hace más de 13 años en nuestra Facultad de Psicología, y su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos. A través de ella enviamos un fraterno saludo a todas las madres, padres, hijos, nietos, hermanos, abuelas, cuñados, etcétera, de familiares desaparecidos que tienen una friolera de más de, voy a decir, varios cientos de desaparecidos a lo largo de los diferentes gobiernos de nuestro país. Desde el PRI-PAN y hasta ahora sigue habiendo el fenómeno. El gobierno en turno dice yo no los estoy cometiendo, sin embargo se cometen. Parece ser que hay una incapacidad por omisión, por colusión o lisa y llanamente por abulia, apatía, desinterés, porque existen otras prioridades. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a nuestros queridos estudiantes de la UAM que mantienen su movimiento de resistencia estudiantil y que siguen en las negociaciones para dar seguridad en calidad y vida a los propios estudiantes, trabajadores y académicos de la universidad. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo en esta hora incierta e infausta en que la hermana República de Colombia, a pocas horas de haber cambiado de gobierno, sufre un terremoto impresionantemente devastador. Cientos de muertos, desaparecidos en términos de se encuentran entre los escombros, y un gobierno que se niega a recibir apoyo externo porque dice que ellos pueden, pero que al mismo tiempo reconoce al Estado sionista de Israel, reconoce a Marruecos sobre la República Árabe Saharaui Democrática, rompe relaciones naturalmente con la República Árabe Saharaui Democrática y reconoce la posesión por Marruecos de la región, así como reconoce el genocidio, aunque Rashabot diga que no lo es, de Palestina, el ejercido por el Estado sionista de Israel en contra de la población palestina. No quiero dejar tampoco de enviar un fraterno saludo a todos los camaradas psicólogos, neuropsicólogos, conocidos en Colombia y no conocidos, y a toda la población en esta hora incierta y de dolor. Tampoco quiero, y lo menciono, en los próximos programas tocar dos asuntos que me parece que son fundamentales. Por el artículo provocador de Rashabot, de que lo que realiza el Estado y el nombre de FDI, Fuerzas de Defensa Israelí, no sé de qué se defienden porque en realidad eh, es un ejército de ataque y de agresión, no de defensa. Eh, ¿Qué pasa? ¿Es o no genocidio lo que realiza el Estado sionista de Israel, las FDI en Palestina, Libia y demás? Perdón, Líbano y demás zonas de la región. Es un tema que no puede ser eludido, y seguramente nuestra próxima semana lo dedicaremos a ese asunto de si es o no un genocidio lo que realiza el Estado sionista de Israel en Palestina, Gaza, Cisjordania y todo lo que se anexó, aunque algunos como Colombia ya reconoce la anexión del Golán sirio o de las márgenes del Golán sirio, y reconoce lo que anexa el Estado de Israel. Vamos, hasta Milei reconoce que las Malvinas le pertenecen a Inglaterra, a Reino Unido. Ya estamos muy lamentables últimamente en Colombia, en Perú con la Fujimori. Ese va a ser el otro asunto que me interesa tratar después del tema de si es o no genocidio lo que se realiza con la población palestina.
¿Qué pasa en América Latina con el triunfo de los gobiernos de ultraderecha desde El Salvador, Ecuador, Perú, Colombia? Y le paro ahorita para no cansarlos. Una vez planteada esta cuestión, no quiero dejar de señalar una serie de datos que son fundamentales para la recensión de este trabajo. Quiero decir que en abril del, perdónense, es una traducción libre mía. El libro está en francés, no existe en español. La recensión o el informe que hace René Sasson fue publicado en La Razón de 1956, el número 15. Lo busqué por todos los medios con inteligencia artificial y no le he podido conseguir el original de La Razón. Tengo este trabajo revisado que además trae otro documento que es fundamental en esta hora, que es la respuesta que da Alexei Nikolaevich Leontiev a René Sassó a propósito de su informe y el punto de vista de Jean Piaget al respecto. Comienzo. En abril del año de 1955, fueron invitados a asistir a una serie de reuniones durante una semana los siguientes personajes: el biólogo y epistemólogo Jean Piaget, el psicólogo Paul Fraisse y René Sassou, que asistieron. También fue invitado Henri Vallon y Henri Pierron. Sin embargo, estos dos últimos no pudieron asistir por razones de salud. Tengamos claro que después de un accidente que tuvo Henri Vallon, para 1955 ya estaba bastante dañado, fallece en 1962 a la edad de 83, 84 años, lo mismo que Piaget, pues nació en 1879. Eh, Fueron invitados a Moscú y a Leningrado por la Academia de Ciencias Pedagógicas de la URSS. Tengamos presente que en la ex-URSS la psicología tardó mucho tiempo en ser reconocida como una disciplina independiente. Era parte o de la filosofía o de las ciencias pedagógicas. Esta fue la primera visita oficial de psicólogos occidentales, dice René Sassou, en la Rusia soviética. Este texto es un informe de este viaje que se realizó ese año en Moscú y en Leningrado. Esto implica reconocer que fueron a propósito de que en esa época el poder de Bykov y de Ivanov Smolensky era tal que todavía se sostenía una actitud negacionista de la psicología y se seguía proponiendo por Ivanov Smolensky y por Bykov, aquel del condicionamiento de los órganos internos y la corteza cerebral, que leímos en los 70 algunos estudiantes de psicología en la UNAM, en un seminario interno que llevábamos. Discutimos ese trabajo de Bykov y otros de algunos franceses que querían juntar el marxismo con el conductismo. Pero ahí lo paro. Este viaje fue recibido por los siguientes personajes. A. Smirnov, que era el director del Instituto, Smirnov, que era un director del diario internacional de la infancia. Alexei Nikolaevich Leontiev, Boris Teplov, Alexander Romanovich Luria y Sergei Leonidovich Rubinstein, es decir, los personajes más importantes de la época
eh, reciben a la Comisión de Psicólogos Francófonos y un biólogo y epistemólogo, Jean Piaget, porque en palabras del propio Piaget, él no era psicólogo, él era biólogo y epistemólogo. Eso hay que tenerlo claro. De hecho, de todos los personajes, dice René Sassou, al que le dedica un párrafo más extenso, o los párrafos más extensos, es a Luria y a Rubinstein. De Luria dice que él se encuentra mediando desde 1923 todas las grandes controversias de la psicología en la URSS. Sobre el psicoanálisis, que ya habíamos comentado, que el propio Freud reconoció como un representante del psicoanálisis en la ex-URSS, a Luria, cuando él fundó la Asociación Psicoanalítica de Kazán. Estaba cerca del psicoanálisis, incluso Luria y Vygotsky publicaron un trabajo de Freud traducido al ruso e hicieron la presentación. No solamente eso, las críticas al conductismo también endosaron a Rubinstein y a Luria, que eran conductistas, la corriente histórico-cultural que fue criticada severamente, la psicotécnica o psicometría y la paidología. A Luria lo ubicaron en todas esas, entre comillas, desviaciones de ideológicas de la psicología. El caso del filósofo y psicólogo Rubinstein no deja de ser eh, también importante. Rubinstein publica el de Principios de Psicología General en 1935, en el 40, y los Fundamentos de la Psicología en 1935. Después prácticamente lo destituyen y entre otro personaje y Leontiev ocupan la dirección que ellos tenían. Esto es como un antecedente porque la reunión que tuvieron con ellos, según René Sassou, después del decreto del año de 1936, mediante el cual se prohíbe explícitamente en la URSS la paidología o psicología infantil y la psicometría, al mismo tiempo se cierran las revistas que publicaran artículos de psicología. Según René Sassou, los hombres que nos acogieron después de 30 años son quienes le dieron de nuevo a la psicología soviética, gracias a un esfuerzo común de recrear una revista autónoma para la ciencia, cuestiones de psicología, que es algo así como Vопроsi Psychology. Yo insisto sobre este hecho porque durante 20 años la psicología en la URSS no disponía de un órgano editorial. Todas las revistas y diarios habían sido prohibidos porque casi todos fueron considerados dentro de la psicotécnica, psicometría y de la paidología. Y al ser considerada la psicología como parte de las ciencias pedagógicas, pues la psicología carecía de sentido porque la psicología objetiva buscaba deshacerse de la subjetividad. La pedagogía misma no podía desarrollar el espacio para que se publicaran estos artículos. Por ello es que ellos cinco, repito, Smirnov, Leontiev y otros publicaron un libro que después se tradujo al castellano, probablemente por Toro la traducción, de Editorial Grijalbo, colección Tratados y Manuales, que se llamó Psicología Secas. Psicología, Smirnov, Leontiev y otros. Así es. También en estas ediciones y editorial se publicó el Principios de Psicología General de Rubinstein.
Se publicó El ser y la conciencia de Rubinstein, su último libro, y se publicó algo así como Problemática científica de la psicología actual, también de Rubinstein, en esa misma. Hay otro con el mismo título de una edición argentina que se llama Problemática de la psicología actual, donde se publican diversos textos, incluyendo a Sassó, a Luria, Leontiev y otros. De hecho, entonces, las grandes controversias de la paidología, la defectología o educación especial, traducido desatinadamente a nuestro entorno, la psicometría o testología o psicotécnica, todo ello y las revistas fueron desde 1936 hasta 1954 prohibidas en la Exurs. Sabemos que Stalin muere prácticamente en el 53. Después de la muerte de Stalin es cuando se recupera esto. Y entonces, ¿qué pasó en esas reuniones? El primer problema que se discutió fue el problema de la psicología y la epistemología o teoría del conocimiento. Debo decir que esto fue iniciado a instancias del buen Jean Piaget, que esto implicó dos sesiones, una de apertura, yo la puedo denominar así, en la Academia de Ciencias, y la otra el mismo día en que llegamos a Moscú, es decir, el 25 de abril de 1955. Eh, yo ya había hablado antes en otros congresos, tanto con Leontiev como con Smirnov y algunos otros psicólogos soviéticos, de los problemas. Entonces, la mayor parte de nuestros acogedores, filósofos y psicólogos, hablan completamente en francés. Por lo tanto, la sesión curiosa y elegantemente fue desarrollada en francés porque no todos los francófonos hablaban ruso, pero todos los rusos sí hablaban francés. Parece ser que en la URSS sí se dio la posibilidad de conocer lo que se producía en otros lados, mientras que lo que se trabajaba en la URSS quedó como parte de la cortina de hierro. Gracias a Piaget, dice Sassó, apasionadamente planteó la discusión con una pregunta. Ustedes me han considerado como un idealista, ¿verdad? Todos los textos que conozco, subrayo, que conoce Piaget, no que existen en la Exurs, dicen que la teoría de Piaget es idealista, que la teoría de Henri Vallon es revisionista, que el conductismo es burgués, etc. Eh, Después de esta declaración liminar, dice, entonces me imagino que podríamos hablar de que hay un objeto de conocimiento que yo no reconozco y que concierne al concepto de abstracción o representación. En la reunión, Kostiuk le responde de una manera muy elegante: el conjunto de objetos que nosotros denominamos con cualquier concepto, realizamos una operación sobre él, el concepto siempre será el resultado de una acción. Y la acción será siempre sobre un objeto que existe fuera del sujeto. Piaget, para terminar, cita en apoyo de su tesis, curiosamente, una reflexión de Karl Marx y Federico Engels. Un soviético demanda de buena manera a Piaget que responda si admite o no la existencia de un mundo externo.
independientemente del sujeto cognoscente. Piaget responde, desde luego que sí, pero ¿qué para el objeto? Esto es otra historia, porque una cosa es el objeto, que si no hay sujeto cognoscente no es un objeto cognoscible, y por lo tanto, si no hay sujeto cognoscente que realiza una acción sobre el objeto, no hay conocimiento. Entonces, esa decisión entre conocimiento objetivo y conocimiento de la subjetividad ha estado bailando en lo que fue la psicología soviética y en lo que es ahora todas las discusiones de conductismo versus cognitivismo, conductismo versus psicoanálisis, conductismo versus psiquiatría, aunque ahí sí le cambiaron el nombre, los de Engrama le pusieron psicología versus, pero entonces discute la doctora Froxan. Entonces, Piaget, ante esta respuesta, le responde ahora Rubinstein, quien subraya mucho más seriamente que efectivamente el objeto existe en el mundo exterior, sobre lo cual Piaget declara que el objeto no es algo que existe independientemente del sujeto cognoscente. Cuando hablamos del acto cognoscitivo, no utilizan el término cognitivo que deriva del sajón porque son francófonos y ellos hablan del cognoscitivo. Esto lo dejo también de manera clara. El Piaget declara que como buen principio, el objeto no es más que un medio, un objeto, vamos, es lo real, que la existencia también real del sujeto cognoscente le da y le imprime un sentido y un significado que por sí mismo no lo tiene el objeto. Esto implica relación, interacción y acción, elementos que son indisociables según la cita que toma de Marx y Engels, el propio Piaget. Entonces, para alimentar la discusión, el filósofo Kedrov, por ahí hay un artículo en la colección también de Grijalvo, eh, de Kedrov y Spirkin, que se llama La ciencia, y ahí ellos ubican en el centro de la clasificación de las ciencias el papel de la psicología, un papel muy relevante que le da. Kedrov precisa su posición estableciendo una distinción muy neta entre ciencia psicológica y teoría del conocimiento, donde efectivamente la psicología se encargará de estudiar los procesos que permiten el conocimiento, la acción, la estructuración de la personalidad, la voluntad y más, mientras que la teoría del conocimiento plantea la relación entre el sujeto cognoscente, el objeto cognoscible y el resultado como representación teórica, simbólica de lo real. Para el psicólogo son los procesos psicológicos sujeto de conocimiento, la atención, la memoria, la voluntad, etcétera, la imaginación, mientras que para la teoría del conocimiento es el proceso del conocimiento y la verdad. La teoría del conocimiento, es decir, la nociología, es otro nivel de análisis distinto al de la psicología. Y es ahí donde establecen la discusión Kedrov, Rubinstein y Piaget, porque efectivamente los tres concuerdan en que es imprescindible distinguir la teoría del conocimiento o gnosiología de la psicología, porque la psicología no se propone explicar cómo conoce el ser humano.
Ese es un problema de la teoría del conocimiento, de la epistemología, de la nociología. Mientras que el problema de la psicología es la conciencia, la actividad humana y lo que sería efectivamente el desarrollo de la personalidad. Kedrov deja muy clara la distinción, lo mismo que Rubinstein, y Piaget concuerda con ellos en este nivel de análisis. Esto, con sus reservas entre esta distinción dialéctica, dice Sassou, se mantiene en el sentido de que el psicólogo no debe tener la pretensión de explicar el mundo. Esa es una pretensión de la filosofía, la concepción más general del mundo, mientras que de la nociología es cómo el ser humano conoce el mundo o el sujeto cognoscente. Y esto implica que hay que admitir enfáticamente, muy seriamente, muy claramente, que Piaget, dice Kedrov, no es idealista. Ahí Kedrov y Rubinstein son los dos únicos que después condenaron a Rubinstein. Que Piaget no es idealista, aun cuando antes a Vygotsky y a Luria lo acusaron de idealista porque en el libro de Pensamiento y Habla hace todo un análisis de la obra de Piaget y dicen que en realidad al seguir el método clínico de exploración crítica que Vygotsky celebra, lo acusan de seguir el idealismo piagetano. Sin embargo, aquí Kedrov, Rubinstein y Piaget concuerdan en que efectivamente este último no es idealista. Después interviene el propio René Sassou, quien se hizo con Henri Vallon, que ha sido muy tentador para los psicólogos psicologizar la teoría del conocimiento, mientras que para los epistemólogos ha sido muy tentador epistemologizar la psicología. Uno entonces encuentra frecuentemente una tendencia a partir de la nociología para deducir la psicología, de donde sale el mecanismo y su abordaje. La discusión entonces se dirige a la noción de reflejo. Aquí debemos precisar que la noción de reflejo tiene dos niveles de análisis, el filosófico, que Lenin desarrolla en materialismo y empiriocriticismo, que Todor Dimitrov Pavlov, búlgaro, no Iván Petrovich Pavlov, Todor Dimitrov Pavlov era filósofo, mientras que Iván Petrovich Pavlov era fisiólogo, además bien derechoso porque estaba en contra de la Revolución Soviética. Pese a ello, Lenin lo apoyó mucho y Stalin también. Aunque siempre atacó a la URSS, al PQS y toda la teoría marxista que trataron de dogmatizar. La discusión acerca del reflejo plantea con Kedrov, quien inicia la demarcación de la noción de reflejo, que sin duda para la filosofía marxista, pero también para la fisiología, es fundamental. A pesar de ellos, los filósofos y los fisiólogos, los mecanicistas lo tomaron bajo la forma de un realismo sensible, inadmisible, dice Kedrov. Aquí quiero señalar lo que ya antes sostuvimos. Es inadmisible la hipótesis equívoca, que no es hipótesis, es un mito,
de la unidad epistemológica de la psicología soviética. Si quiero ser más claro, no existía la psicología soviética. Creo que en este sentido, el propio, a diferencia de Marta Suárez, que publica su libro La psicología soviética tal como yo la veo, plantea los problemas de la psicología en la URSS, que no es lo mismo. No es lo mismo la psicología en la URSS que la psicología soviética, porque la psicología soviética tiene un carácter ideológicamente marcado, mientras que la psicología en la URSS eran varias posturas. Por ejemplo, la de Kertov, Rubinstein, Vygotsky, Luria fue defenestrada en muchos sentidos, mientras que Leontiev y otros se fueron a Kharkov, que es Ucrania. Curiosamente, Vygotsky nace en Orsha, un pueblo en Bielorrusia que está en la frontera con Ucrania. Por eso es parte del problema actual de Bielorrusia y Ucrania. Pero ahorita no nos vamos a meter a ese otro asunto. Siendo la noción de reflejo esencial, nosotros debemos tener claro que en ruso, ojo con esto, en ruso se utilizan dos palabras para la noción de reflejo. Un término implica procesos y dinamismo, o tragenie, y otro término designa el resultado de este proceso con un aspecto estático, otro bragenie. Es decir, mientras que el proceso de reflejo de la actividad que realiza el sujeto cognoscente lleva la noción de reflejo, en sentido filosófico, también el resultado es un reflejo de la realidad. Son dos niveles de expresión del concepto de reflejo en sentido filosófico y otros en sentido fisiológico. Debo señalar que desde que en 1863 publicase el libro de Sechenov, Los reflejos del cerebro, eso no es la reflexología. Todos los que critican el trabajo en la ex-URSS lo critican como los reflexólogos y donde meten en el mismo costal de reflexología a todos. Y ciertamente Sechenov era fisiólogo, no psicólogo. Dos, Pablo fue uno de los personajes que mejor directamente trabajaron y se formaron con Sechenov. Iván Petrovich Pavlov plantea claramente que es fisiología y no psicología lo que hace, en una respuesta que le manda Guthrie en una carta donde diferencia la psicología de la fisiología. Pablo sí niega la necesidad de la psicología, afirmando la teoría del reflejo como su base. Al llegar al segundo sistema de señales y a lo que es la inhibición interna, que fue planteada por Sechenov en su libro Los reflejos del cerebro, hace un planteamiento más moderado. Sin embargo, Bechterev, a principios de siglo plantea la reflexología, el término es de Bechterev, es cuando aparece esta. Entonces, meter en el mismo costal toda la fisiología rusa y la psicología soviética me parece que es un error o un sesgo ideológico para descalificar. Aquí cuando Kedrov hace la diferencia en ruso de los dos conceptos que utilizan para referirse al reflejo, como proceso y como resultado del proceso, está siguiendo lo que es el planteamiento que Lenin muestra en Materialismo y Empiriocriticismo. Sin embargo, al querer acomodar con la técnica de citas, el que más cite a Marx, Engels, Lenin, es más claro y menos desviado que el que menos lo cite. Y como tenemos claro en la historia documentada, ni Vygotsky ni Luria citaban demasiado a los tres personajes. Mientras que si uno lee, por ejemplo, Actividad, Conciencia y Personalidad de Leontiev, vemos citas a pasto de los tres. Vygotsky claramente dice, no es mi propósito fundar una psicología a base de puras citas. Hay que investigar
Y si hay que crear conceptos nuevos, hay que crearlos. Pero tenemos que crear una psicología general. Estos planteamientos los retoman, por un lado Rubinstein, por el otro lado el mismo Luria y Kedrov. Esta idea de descargar desde materialismo y pragmaticismo la fundamentación de la psicología, dice Piaget, dice Kedrov, Leontiev, Smirnov y otros, sobre todo Luria, que es erróneo. Después se agregará una teoría completa del reflejo debiera considerar el hecho psíquico como una forma de interacción entre el reflejo en sentido físico, fisiológico, del término autobergenie de los procesos de reflexión o tragenia. Esas diferencias. Después también tuvo problemas con la traducción. Sasso se le hace las observaciones Leontief. Pero está claro, siguiendo a Kedrov, que para la lengua rusa existen dos términos para hablar de reflejo en dos niveles de análisis. Rubinstein entonces se integra en esta traducción porque efectivamente hay un error de traducción en la historia de las traducciones del término reflejo. Del ruso a las otras lenguas no se establecen estas diferencias. Y mucho del desconocimiento de lo que se produjo en la ex-URSS es por esos desconocimientos sobre la lengua. El reflejo como resultado se dice en ruso braz. La rectificación ha sido puesta por el propio Leontiev a la hora de aclararle a René Sassou. Y en materialismo y en empiricismo es donde Lenin desarrolla ampliamente esta idea en sentido nociológico, que no psicológico. Entonces Rubinstein interviene para recuperar los términos de una controversia derivada y declarada en 1945 en su artículo intitulado El problema de la conciencia a la luz del materialismo dialéctico en la revista Isvetia de la Academia de Ciencias en la serie Historia y Filosofía número 3. A propósito de este artículo, Kolbanovsky subraya lo siguiente: el marxismo afirma que la conciencia refleja la existencia, mas ningún marxista pensaría jamás que la existencia puede determinar la conciencia si no es a través del prisma del cerebro humano. Esto entonces lleva, según Kolbanovsky, a evitar si uno habla del reflejo, ignorar la mediación de los procesos fisiológicos. No cabe duda que los procesos fisiológicos son la base, no son los procesos psicológicos. Es decir, que el psiquismo es por sí mismo material, en tanto que ontológicamente existe como objeto cognoscible, pero por su forma de existencia es ideal porque es subjetivo, está dentro del sujeto. Dice Rubinstein, el psiquismo es material e ideal a la vez. Es material en sentido nociológico porque existe como objeto cognoscible independientemente del sujeto que lo quiere conocer. El pensamiento, la memoria, la atención, la imaginación, la personalidad, los sentimientos, las motivaciones, etcétera. Procesos psíquicos no conscientes existen. Procesos psíquicos conscientes existen. Por el hecho de existir, son materiales en sentido nociológico. Y hay que evitar entonces confundir el nivel nociológico con el nivel ontológico. Es decir, el psiquismo es en sí mismo material. Ahora, si el psiquismo es material,
tendría que serlo solamente a través o de la conducta observable, dijera Froxam, aunque ella dice después en algunas de las discusiones que el conductismo es la filosofía de su enfoque. En realidad ni Skinner, ni Watson, ni nadie sostuvo que el conductismo fuera filosofía. Al contrario, ellos trataron de deslindarse de la filosofía. Por ejemplo, en Más allá de la libertad y la dignidad, lo deja claro Skinner. Pero prosigo aquí. Esta mediación de los procesos por la actividad fisiológica no puede reducirse lo psíquico a lo fisiológico. Eso llevaría al mecanicismo y al reduccionismo. Si uno no habla de la mediación, concepto que Vygotsky trabajará mucho, uno tiene el riesgo de caer en otra forma de idealismo, el subjetivismo, en el que el hombre aparece o el ser humano como un producto de la estructura y del funcionamiento del sistema nervioso y no de la realidad exterior. Es decir, pareciera ser que como el páncreas segrega insulina, el cerebro segrega pensamientos, emociones. Ese es el segundo error. Y es idealista, no mecanicista, según el planteamiento de Kolbanovsky. De hecho, la conciencia está relacionada con el mundo exterior y mediada por el mundo interior y la acción sobre este mundo. Por lo tanto, el mundo exterior, la mediación interna y la acción sobre el mundo son una unidad dialéctica indisoluble. Esto es, la acción está ligada no solamente en sentido al rol que juega en la dirección de los actos humanos, sino también porque ella está determinada por los resultados de sus actos. Es decir, al decir de Skinner sería operante, no solamente respondiente. Y ella se desarrolla por la acción. Si se fijan, no utilizan el término conducta, utilizan el término acción o actividad. En un mundo que existe externamente al sujeto, pero el mundo y el sujeto y su estructura fisiológica son parte del mundo material, el psiquismo también. En su clasificación de las ciencias, ya comentábamos, Kedrov coloca entonces a la psicología como una articulación entre las ciencias de la naturaleza, la fisiología, la anatomía, etcétera, y las ciencias filosóficas, es decir, la lógica y la nociología. Sin embargo, en la URSS, la enseñanza de la psicología ha sido reducida a la filosofía. Y como con Freud y Piaget, nosotros estábamos, Kedrov nos responde. En relación de la psicología y la filosofía, es un hecho en el plano de la enseñanza, pero es una cuestión de principio marxista. El segundo tema que plantean entonces estas diferencias de la noción de reflejo y si Piaget es o no idealista, viene sobre la psicometría o el método de los tests. Ahí quien participa mucho es uno de los más brillantes epígonos del grupo de 5 que se fueron a Kharkov, la Piatorka, Alexander Zaporozhets, que con Leontiev trabajó todo con la Segunda Guerra Mundial, la rehabilitación de la acción de la mano por heridos de guerra. Y Bochovich, Lidia, que también es parte de la Piatorka, que se fueron con Leontiev a Kharkov. Después, curiosamente, Bochovich y Zaporozhets son muy críticos con Leontiev y su teoría de la actividad objetal. Nuestro método fundamental en los trabajos, por ejemplo, de Ignatiev, y lo dice Bochovich, es la experimentación en la escuela.
Bosovich trabajaba en la escuela. A eso le empezaron a llamar psicología pedagógica para evitar psicología infantil o paidología, porque estaba prohibida. En el salón de clases, no en el laboratorio. Es decir, en el laboratorio no evaluamos ni investigamos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esos se realizan en la escuela y en el aula. Nosotros practicamos las entrevistas individuales, tal como lo hace Jean Piaget. Curiosamente lo dicen Bosovich y Saporosets. Por lo tanto, esta idea del idealismo de Piaget y del uso de los test, aunque Piaget no utiliza test, ¿sí? Nosotros practicamos como Piaget a lo que él llama el método clínico crítico o método de exploración clínico crítica. Pero nosotros no negamos el papel de la estadística. Nosotros nos servimos de la estadística para desgajar el carácter típico de nuestros resultados, no su valor de verdad. Como he hecho parte de esta constatación, Boris Teplov me responde directamente, porque el que diseñó muchos test para, bueno, no los diseñó, aparte de diseñar pruebas, aplicó muchas para sus investigaciones, fue René Sassó. Aquí la discusión es con Sassó. Como he visto permanentemente y he planteado desde ahí mis cuestionamientos, Boris Teplov me responde, pero yo utilizo estadísticas en mi laboratorio. Cuando estudio las aptitudes con P, en el dominio de las matemáticas y de la literatura, yo realizo cálculos de correlación, mas lo hago porque luchar con tanta vehemencia contra los tests, ¿quién diría que es contra la estadística? No es lo mismo cuestionar el uso de los test que el valor de la estadística. Atentamente, Boris Teplov. Y considero una exageración, perdón, en nuestra polémica contra el método de los test, continúa Teplov, eliminar la estadística. Pero resta un valor que hay que tomar en cuenta. En nuestra lucha contra las experimentaciones ciegas y contra la idea de que las matemáticas dan un espejo al sentido o un mirador al sentido que no lo tiene. Es decir, la estadística no nos explica las cosas, nos da información de correlaciones positivas, negativas, descriptivas, estándares, etcétera, pero no explica. En este sentido, la palabra test es utilizada en dos sentidos. En sentido estricto, una prueba destinada a constatar, la constatación y la sustitución, y otra cosa es la explicación científica verdadera, que no hace ni la estadística ni el test. Es el caso de que se hicieron famosos los tests de nivel intelectual, Binet y otros, y en su ampliación de un método de corta experiencia, este método es científicamente legítimo. Esta respuesta de Teplov consiste en afirmar la primicia de la experimentación. Se agrega al debate Luria, que no utilizó test para evaluar neuropsicológicamente, ni creó un test, aun cuando Nils Christensen haya publicado hace años un libro cuyo título era El diagnóstico neuropsicológico de Luria. Y venía ahí una especie de escala que no hizo Luria. Esta respuesta de Teplov, entonces,
da la primacía a la experimentación. Luria ya me lo había planteado en el curso de amplias discusiones particulares que hubimos tenido a propósito de la noción de perseveración mental entre los débiles mentales. Sasso tiene publicado un libro con ese título, Los débiles mentales, conseguible en Fontanella, Barcelona, España. Estas técnicas basadas en análisis matemático, más precisamente el análisis factorial, he construido hace algunos años una prueba que mide el grado de perseveración en los epilépticos y ciertas categorías de enfermedades mentales. Aquí está hablando Sassó. Luria me explica cómo él había abordado el mismo problema de la perseveración en los afásicos y en la oligofrenia, con una perspectiva que le parece mucho más segura y más fecunda que la del análisis factorial. Para los casos de afasia traumática, él estudia algunos aspectos que explican la perseveración en relación con la localización de las lesiones y cómo pueden acompañarse por la restitución de las funciones, es decir, lo que sería la rehabilitación o recuperación. Para la oligofrenia, término en boga en esa época, Sassou hablaba de débiles mentales, eh, hay que explorar los procesos fisiológicos y psicológicos por medio de la pletimosgrafía. Hoy hay recursos más avanzados que ello. Yo invito entonces a Luria a no considerar a los psicólogos occidentales como gentes aisladas o ciegas ante la realidad. Todas las técnicas de validación externa con referencia a casos patológicos, una investigación de causas es válida. Luria me responde en los siguientes términos. Yo sé bien que ustedes tratan de constatar, más desde la perspectiva de la elaboración matemática tienen el riesgo de disminuir. Y sobre el plano de la psicología aplicada, los tests tienden a sustituir la experimentación propiamente dicha, un riesgo que hay que evitar. Nuestro camino es inverso. Nosotros comenzamos por la experimentación y es sobre la base de esta que nosotros buscamos dar explicaciones. El control de orden estadístico viene después. Un poco de café para remojar. Entonces, responde otra vez Luria. Ciertamente, porque antes le dije que ellos habían llamado a la estadística y sus aplicaciones con otro nombre, que era el de la testología, y han abandonado en la URSS esa postura después de 20 años de muerto Stalin. Efectivamente, responde Luria, es posible que en la URSS las técnicas que nosotros negamos en un momento hace 20 años puedan ser recuperadas, pero no creemos que estas deben sustituir a la experimentación. Lamentablemente creemos que eso fue a partir de la condena del decreto de 1936. Ese es otro asunto. La psicología en la URSS no es un monolito que desde 1923-24 no varió hasta la actualidad. Ha venido cambiando en el curso del tiempo, incluso entre los mismos creadores de la psicología en la URSS. Por eso es preferible el término psicología en la URSS que utiliza Sassó, el de psicología soviética que utiliza Marta Suárez, según mi opinión. Eh, Hay otro trabajo que se llama La psicología marxista, Luria Leontie Vygotsky, en Progreso Moscú, y naturalmente creo que también es discutible el análisis porque
plantea muchas variaciones. La evolución entonces de nuestros trabajos es característica de toda una generación. Saporosek ya era de la segunda generación. De la primera son Luria, Leontiev, Rubinstein, que nace en 1879, 89, perdón. Eh, Todos los demás son del 96 en adelante, incluyendo Piaget. Balones del 79, lo mismo que Pierón, es anterior, pero ellos ya no estuvieron en este debate porque no alcanzaron. Hace años, tanto René Santoveña, a quien le mando saludos, y otros creíamos que no había conocimiento al respecto, pero esto nos da muestra que estábamos profundamente, si no equivocados, ignorantes de estas experiencias que fueron apareciendo y que hemos ido descubriendo a lo largo de 40 años en los cuales también hemos ido cambiando en estos estudios. Pero nosotros creemos que pese al decreto de 1936, la evolución de mis propios trabajos es característica de toda una generación. Nosotros no creemos más en la verdad explicativa de las matemáticas o la estadística. Ni las matemáticas ni la estadística explican. Y, sin embargo, nosotros revisamos las técnicas estadísticas de medición y si no las utilizáramos, no sabríamos cómo medimos. A la reunión del lunes 2 de mayo, bajo los términos de esta larga discusión, Paul Frees interroga a nuestros receptores sobre la razón del desarrollo de la psicología del trabajo y de todas las formas de psicotécnica para selección de personal, clasificación y demás. La respuesta que le dan a Paul Frees no tiene perdón de Dios. A este propósito, esta cuestión naturalmente no deriva solo del decreto de 1936 y de la desaparición en esta época de las revistas científicas tales como Psicotécnica, que era una revista rusa. Nuestros receptores nos aproximan a esta problemática con una explicación histórica del siglo XX, desde luego. Es una cuestión, naturalmente, que en los años 30 nuestros psicólogos de la infancia consagraron más claramente sus esfuerzos a testear o evaluar con test a los estudiantes, a calcular niveles mentales. Entonces nosotros sufríamos una penuria terrible de maestros y de escuelas, y que los problemas de organización pedagógica se plantearon ante nosotros. Nuestros psicotécnicos, imitando a los psicólogos occidentales, se dedicaron a hacer la selección según nosotros habíamos pretendido seleccionarlos. Teníamos necesidad, por ejemplo, de 200 conductores y lo que nos hacía falta era formar los seres humanos que iban a cubrir esas necesidades de trabajo. Es decir, no hacíamos selección de personal. Paul Freire se queda un poco con los ojos cuadrados. Si no seleccionan personal, entonces, ¿qué hacen? El rechazo de la psicotécnica tradicional no ha sido solamente por una cuestión ideológica o puramente teórica, ni por el decreto de 1936. Las necesidades que nosotros teníamos de formar especialistas en diversos campos nos demandó prácticas hacia el campo de la educación y de la formación de dichos cuadros técnicos. Nuestro problema era de formación, no de selección. En los países occidentales sí es de selección,
porque no es una economía planificada. Es una respuesta interesante porque no es ideológica, de que es que no se es marxista, no se es consecuente. Es un problema práctico. Necesitamos 200 conductores de tal maquinaria que se va a hacer. Tengamos claro que para esa época, el 36, no había aún la Segunda Guerra Mundial. Empieza en el 39, pero ya preveían que se acercaba. Entonces estaban formando para tecnologizar y desarrollar el sur. Nosotros hemos sin duda negado problemas importantes y, por ejemplo, nosotros no hubimos desgraciadamente eh, buscado que la psicología de la prevención de accidentes se desarrollara, pues lo que necesitábamos era formar los profesionales para ese ámbito de acción. Sin embargo, después de 20 años, ya terminada la Segunda Guerra Mundial y demás, nuestro país se ha equipado, transformado y es posible que nosotros entonces nos planteemos ahora los problemas que nosotros podemos afrontar y corregir directamente. Tengamos claro que, por ejemplo, hacia 1968, una década después de esta reunión, el regreso a la práctica de los test se dio en la URSS. No sé exactamente lo que Paul Fress y Piaget pudieron haber asumido de estas explicaciones. Tengamos claro que habían invitado a Henri Vallon y a Sassot porque los dos eran militantes del Partido Comunista Francés y se declaraban marxistas. Piaget no, Paul Fress tampoco y Pierron no lo sé, pero creo que no. Era útil para ellos considerar una actitud conciliatoria para los soviéticos con los test y con nosotros para no favorecer una expresión militante brutal. Para mí el hecho más de duda que de claridad es el de los psicólogos soviéticos que impulsan en lo que se denomina psicología aplicada, con todas las técnicas que los tests o tales dominios reclaman con una visión clara. Después viene el tema gordo, las relaciones de la psicología con la fisiología. Y eso deriva de que a partir de 1950 se crearon una serie de nociones explicativas, muy precisamente las nociones de fisiología pavloviana. Mas cuando uno sabe que este combate ha sido dado en 1950 por Ivanov Smolensky, a ellos los leímos cuando éramos muy jóvenes, en una relación expuesta y presentada en el curso de una reunión de la Academia de Ciencias de los pavlovianos, miércoles pavlovianos, dan una información ellos. Sin embargo, cuando se recuerda la importancia atribuida a todos los artículos de Ivanov Smolensky en las revistas francesas, que se han publicado durante 5 años en numerosas traducciones, uno recibe como chocante la declaración lapidaria de Leontiev. Ivanov Smolensky no ha hecho más que del trabajo verbal sobre una fisiología verbal. Y como nosotros citamos tímidamente los trabajos de Ivanov Smolensky, que nos parecía de interés, nos responde, este dato de 20 años atrás no ha sido nada bueno para nosotros. Nosotros hemos demandado hacia esta hostilidad. Ahí publican Jordi Peña y
otro colega un artículo que se llama La intervención de Stalin en la fisiología soviética, donde manda una carta a Stalin de que hay que apoyar a los pavlovianos y a los otros hay que darles una patada en el trasero para que se vayan. Leas a Ivanov, Smolensky y Bykov, hay que apoyarlos. Nosotros no tenemos problemas como psicólogos con la persona de Ivanov Smolensky. Es simplemente un episodio de la vieja oposición entre psicología y fisiología. Pero nosotros hemos encontrado que es con esa misma vehemencia de críticas que muchos fisiólogos y sobre todo Erras Arratian, un discípulo muy original de Pablo, critica. Hay un libro que se llama algo así como La función del cerebro en francés, editado en Sofía, Bulgaria. Después se publicó en castellano en una edición chilena, La función del cerebro, de Esras Arratian y Pavel Simonov, y ahí se hace una crítica muy profunda y fuerte a la propuesta de Ivanov Smolensky, un discípulo muy original de Pablo. Nosotros hemos aquí, en el curso de Congreso de Fisiólogos, hemos recuperado algunas ideas de Ivanov Smolensky y su función de dirección. Es decir, que la estrella de Pablo para Ivanov Smolensky había llenado los méritos en 1950 para que en 1955 declinara. Yo no lo creo más. Esto es lo que critican en Ivanov Smolensky y es una interpretación muy literal, una utilización muy talmúdica de Pablo. Lo que es combatido es un dogmatismo un tanto nefasto para la investigación científica que se presenta como una suerte de posición oficial. En la mayor parte de artículos de carácter teórico publicados por los psicólogos a partir de 1950 y con muchos de estos traducidos al francés, notablemente los artículos de Tevlo, Smirnov y Leontiev, uno encuentra un esfuerzo de definición de la psicología que implica en el fondo un deslice, un desplazamiento, una diferenciación de estilo, un rechazo a las posiciones definidas por Ivanov Smolensky. La concepción de Ivanov Smolensky parece inaceptable por dos razones de método y por una razón de fondo, estrictamente ligadas las unas con las otras. Esto es lo que he comprendido en el curso de nuestra entrevista del 2 de mayo. Luria aprobó para todos sus colegas, o aprobado por todos sus colegas para ser el vocero en este tema, en el inmenso dominio de la psicología humana, SAS, Pablo no estudió más que una pequeña porción, donde su método de condicionamiento parece sufrir y sobrar. Su mérito es de habernos mostrado la vía a seguir, más el subrayado hecho por, para, sin evitar estos peligros del pavlovismo, los desarrolló Ivanov Smolensky. En el estudio de los perros, Pablo realiza abstracción de la experiencia adquirida anteriormente por el animal, lo que no es posible para el estudio del ser humano. Este es un problema de fondo y más los estudios de primates que no hizo Pablo, pero que sí hicieron otros, también son legítimos para realizar abstracciones de esta vía más compleja. Pablo mismo ha dicho textualmente, el condicionamiento de los reflejos es un principio muy general de explicación, pero los métodos del reflejo condicionado no son suficientes. Y Pablo mismo lo reconoce abordando el estudio de algunos primates. Para el hombre es necesario emplear otros métodos objetivos, y es ahí donde se acerca al segundo sistema de señales. Boris Teplov interviene para plantear en los mismos términos
que en los miércoles pavlovianos se ha hablado de conductas de los monos. El condicionamiento es evidentemente subyacente a estas conductas, mas en la descripción de Pablo no se abordan las conductas de mayor complejidad porque requieren otras técnicas que trascienden el estudio desde el condicionamiento. La tentación ha sido grande para mí y por ello me he convertido en abogado del diablo. Voy a decir sobre Ivanov Smolensky Sas. Eso es lo que va a decir Boris Teplov. Ivanov Smolensky no podría responderlos a ustedes más que reduciendo la psicología a la fisiología y a los esquemas del reflejo condicionado, proveyendo de hecho que nosotros concebimos aún una manera muy estricta de la fisiología y de la noción de reflejo condicionado. Si la fisiología de la actividad nerviosa superior, tal como la ha planteado Pablo, integra todas las relaciones del hombre con el mundo, si la noción de reflejo no implica únicamente los mecanismos nerviosos, sino todas las influencias exteriores que modelan y transforman estos mecanismos, pregunta, resulta evidente, la psicología no tiene razón de ser. La psicología y las técnicas de la fisiología son diferentes, porque las segundas conducen al mecanicismo. Entonces continúo a mi pesar sobre la siguiente cuestión. El planteamiento de Ivanov Smolensky no es aún en el fondo. En cierta medida, el proceso no es condenar al mismo tiempo a Pablo. De regreso a París, he leído a Pablo, dice Sassou. Las fórmulas antipsicológicas son muy evidentes en su obra y en su propuesta muy polémica de los miércoles. Los términos de psicología son reemplazados por los términos de la fisiología. Asociación por reflejos, condicionamiento complejo, actividad de reflejo por actividad psíquica, asociación, etcétera. En estas refutaciones conductistas, Hunter, Pablo escribe sin ambajes. Es absolutamente imposible encontrar una diferencia entre la fisiología y la psicología. ¿Qué es entonces la psicología? Los argumentos de Ivanov Smolensky la niegan. De hecho, entonces, los psicólogos soviéticos que tenemos frente a nosotros están de acuerdo, en todo caso, en dos puntos esenciales. Poner sobre la base de la psicología la fisiología de la actividad nerviosa superior y afirmar a su vez a la psicología contra las tendencias reduccionistas de ciertos fisiólogos. Mas esto aún no permite resolver el problema de la definición de la psicología. Es entonces que interviene Rubinstein y dice, la psicología no es ni la fisiología ni la reflexología. Ella es el estudio, ojo con el término, de la conducta, término que utilizó Rubinstein. Todas las conductas que incluyen la percepción o la imagen y que siempre refieren a una acción, una operación. Sin embargo, ante este planteamiento de Rubinstein, Arratian y Luria, y sobre todo Leontiev, tienen una diferencia con el concepto de conducta. El papel de la imagen subjetiva del mundo objetivo en el comportamiento o la noción de contenido concreto de la imagen. Boris Teplov dice literalmente, yo no estoy de acuerdo por decir que el objeto de la psicología es el comportamiento. El objeto de la psicología, y aquí sigue Vygotsky, aunque no lo diga, es la conciencia. La conciencia de los comportamientos no es el objetivo de nuestra ciencia, sino el medio. El conocimiento de los comportamientos. Por lo tanto, el comportamiento no es el objeto. Después de estas discusiones, ahí queda la propuesta de Sassou como un informe. Se agrega en el apéndice 1 una pequeña carta de 2 cuartillas y media dirigida por Leontiev
entre camaradas a René Sassó, así le dice, donde le agrega que las controversias sobre el objeto de la psicología, conciencia o comportamiento parecen anacrónicas a los psicólogos occidentales, pero a los psicólogos soviéticos es fundamental. Por lo tanto, lo felicita por haber hecho esa diferenciación. El otro es la afirmación de la unidad de la conciencia y del comportamiento en el efecto del desarrollo con Rubinstein y su libro Los principios de psicología general. Después vienen las críticas a Bykov en la relación de la corteza cerebral y lo que es el condicionamiento de los órganos internos. Eso es fisiología y no psicología. Punto. Después le da una explicación de algunos diferendos en ruso y le pide que es el de otragenia, el de la noción de reflejo. Y después Piaget le manda otra cartita donde le hace una observación y la única observación es que para entender el objeto como objeto hace falta un organismo y ese organismo también es parte del mundo. Objeto, organismo, mundo y representación son. Pues bien, esto es parte del trabajo que René Sassó nos muestra que por lo menos él y Balón sí conocían la obra de Vygotsky y de los psicólogos soviéticos. Vygotsky también después, en una edición del libro Pensamiento y Habla, en la edición de Coligüe, se refiere claramente. Y en este también de traducción de Ariel González, ambas traducciones son de él, del significado histórico de la crisis de la psicología, Vygotsky lo cita. Entonces yo tengo la impresión de que era más nuestra ignorancia que el hecho. Y aquí, que me perdone René Santoveña, pero lo incluí, sin pedirle permiso. Ante todo, quiero agradecerles su atención a este largo choro. Es una recensión de un trabajo que espero, quienes lo quieran lo puedo escanear y después lo comparto. Lo vamos a escanear. Para quienes lo quieran, saben que pueden escribirnos a neuropsicologiald@gmail.com. Pueden entrar a nuestra página centro de estudios e investigación.com o pueden directamente en los comentarios de nuestro canal de YouTube planteárnoslo. O en Facebook, en Enrique Álvarez, y en cuanto tengamos quienes se anoten, les compartimos el artículo, que es un capítulo chiquito, como verán. Se lee de volada, aunque está en francés, pero vale mucho la pena porque nos quita telarañas de los ojos. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a vernos dentro de 8 días a propósito de si es genocidio o no lo que realizan las FDI y el Estado sionista de Israel en Palestina. Y la siguiente semana, ¿qué pasa en América Latina hoy? Hasta la próxima y muchas gracias.